Después de que mi hermana me robara el novio otra vez, recurrí al hombre que ella había amado en secreto durante 5 años. Siempre ha sido así entre nosotras. Desde pequeñas, cualquier cosa que yo tuviera o amara, Valeria la quería para ella. Mis juguetes, mis libros favoritos, mi ropa. Y ahora, por tercera vez, mi novio. Marcos y yo llevábamos 6 meses juntos. Pensé que esta vez sería diferente. Él decía que me amaba, que éramos almas gemelas. Incluso habíamos hablado sobre irnos a vivir juntos. Pero bastó una fiesta familiar, un vestido escotado de Valeria y sus miradas coquetas para que todo cambiara. Primero fueron mensajes inocentes, luego encuentros secretos que descubrí por accidente en su teléfono, y finalmente, la dolorosa confesión. Lucía, lo siento, hay algo entre tu hermana y yo. No lloré cuando me lo dijo. Ya había gastado demasiadas lágrimas en situaciones similares. Era un patrón que se repetía desde que tengo memoria. Carlos en la preparatoria, después Alejandro en la universidad y ahora Marcos. Todos terminaron cayendo en las redes de Valeria, mi hermana mayor. La guapa, la extrovertida, la que siempre obtenía lo que quería. Esta vez, sin embargo, algo dentro de mí se quebró definitivamente. Mi madre intentó consolarme a su manera. Ay, mijita, así son las cosas. Valeria siempre ha tenido ese efecto en los hombres. No te lo tomes personal, como si traicionar a tu hermana fuera algo normal, algo que debía aceptar como parte de la vida. Mi padre, como siempre, se mantuvo al margen. Ustedes resuelvan sus cosas de mujeres, dijo, enterrando su rostro en el periódico. Aquella noche, revisando tristemente las fotos de Marcos y yo, me topé con una imagen antigua de la graduación de Valeria. Allí estaba ella, radiante como siempre, pero en el fondo, mirándola con adoración, estaba Ernesto Gutiérrez, el chico que había estado enamorado de mi hermana durante años, el que le escribía poemas, le regalaba flores, y a quien ella siempre rechazó por no ser suficiente. Demasiado tímido, demasiado ordinario para la espectacular Valeria. Recordé haberlo visto recientemente en Instagram. Ya no era aquel muchacho flacucho y nervioso. Se había convertido en un empresario exitoso, dueño de una cadena de restaurantes en expansión. Sus fotos mostraban a un hombre seguro, atractivo, con un físico trabajado y una sonrisa que reflejaba el éxito. El patito feo transformado en cisne. Y, según su perfil, seguía soltero. Una idea comenzó a formarse en mi mente. Una idea terrible, vengativa, perfecta. ¿Y si yo pudiera, por una vez, tener algo que Valeria realmente deseara? ¿Y si pudiera mostrarle lo que se siente cuando te arrebatan lo que más quieres? Ernesto había sido su admirador más devoto, el único hombre que ella jamás pudo tener completamente, y ahora yo lo pondría a mis pies. No soy una persona vengativa por naturaleza, pero años de humillaciones y traiciones habían endurecido algo dentro de mí. Con las manos temblorosas, le envié un mensaje a Ernesto. Simple, casual. Hola, soy Lucía, la hermana de Valeria. Me preguntaba si te gustaría tomar un café algún día. Para mi sorpresa, respondió casi inmediatamente. Hola, Lucía, qué sorpresa. Claro, me encantaría. Nos encontramos en su nuevo restaurante en la zona más exclusiva de la ciudad. Cuando entré, Ernesto me esperaba en una mesa apartada. Los años le habían sentado increíblemente bien. Alto, con hombros anchos, vestido impecablemente con un traje azul marino que destacaba sus ojos. Nada quedaba del chico inseguro que recordaba. Este hombre irradiaba confianza por cada poro. Lucía sonrió levantándose para saludarme. Estás preciosa. Su voz era más profunda de lo que recordaba, y había algo en su mirada que me desconcertó. No era la admiración bobalicona que había mostrado siempre hacia Valeria. Era algo más calculado, más intenso. Durante la cena, hablamos de todo, de nuestras vidas, de nuestros trabajos, incluso de Valeria, aunque noté que su nombre no provocaba en Ernesto la reacción que yo esperaba. No había anhelo ni dolor en sus ojos, solo una extraña frialdad. Fue al final de la noche, cuando me llevaba a casa en su lujoso auto, cuando todo cambió. ¿Sabes? Es curioso que me contactaras ahora, dijo con una sonrisa enigmática. Después de tantos años sin saber de ti, me miró fijamente antes de... especialmente tampoco después de que Valeria le robara el novio a su propia hermana. Otra vez, mi sangre se heló. ¿Cómo sabes eso?, pregunté. Su respuesta cambió todo. Porque llevo 5 años planeando destruir a tu hermana, Lucía, y creo que tú acabas de convertirte en mi mejor arma. Me quedé paralizada en el asiento del copiloto. Las palabras de Ernesto resonaban en mi cabeza como un eco distante. ¿Destruir a Valeria? ¿De qué estás hablando?, logré articular finalmente. Ernesto mantenía la vista fija en la carretera,
sus manos aferradas al volante con una tensión que no había notado antes. Tu hermana no solo me rechazó, Lucía, comenzó a explicar, su voz ahora más fría que el aire acondicionado que soplaba suavemente. Ella me humilló, me exhibió frente a todos. Convirtió mi amor en una broma para su entretenimiento y el de sus amigos. Durante años fui el hazmerreír, el pobre idiota que perseguía a la inalcanzable Valeria. Recordé aquellos días vagamente. Sí, Valeria se había burlado de él, pero yo siempre lo había visto como otra de sus típicas crueldades juveniles. Nunca imaginé que las consecuencias serían tan profundas, tan duraderas. Lo que no sabe tu hermana, continuó Ernesto mientras giraba en una esquina, es que aquel rechazo público me transformó. Me impulsó a convertirme en lo que soy hoy. Cada negocio exitoso, cada peso que gané, cada escalón que subí. Todo fue pensando en el día en que pudiera mostrarle a Valeria exactamente lo que había perdido. Su confesión me dejó sin palabras. Lo que yo había interpretado como una oportunidad para mi venganza resultó ser parte de un plan mucho más elaborado y antiguo que el mío. La ironía no me pasó desapercibida. ¿Y qué pretendes que haga yo?, pregunté finalmente cuando detuvo el auto frente a mi apartamento. La lluvia había comenzado a caer, formando riachuelos en el parabrisas que distorsionaban las luces de la calle. Ernesto se giró hacia mí, su rostro parcialmente iluminado por los faros de un auto que pasaba. Hagamos un trato, Lucía. Tú quieres vengarte de Valeria por robarte a Marcos. Yo quiero que ella experimente lo que es perder algo que realmente desea. Podemos ayudarnos mutuamente. ¿Cómo?, pregunté, aunque una parte de mí ya intuía la respuesta. Vamos a fingir una relación. Una historia de amor tan perfecta, tan envidiable, que Valeria no podrá resistirse. Ella siempre ha querido lo que tú tienes. No, pues esta vez lo que tú tendrás será a mí, el único hombre que ella rechazó y que ahora está fuera de su alcance. La propuesta quedó flotando entre nosotros. Era retorcida, manipuladora y perfecta. Una parte de mí sabía que debería rechazarla, que debería salir de ese auto y nunca mirar atrás. Pero otra parte, la que había sido pisoteada y humillada durante toda mi vida, veía en esta propuesta una luz al final de un largo túnel de injusticias. ¿Y después qué?, pregunté, mi voz apenas audible sobre el repiqueteo de la lluvia. ¿Qué pasa cuando ella muerda el anzuelo? La sonrisa de Ernesto en la penumbra era como la de un depredador. Entonces, mi querida Lucía, le daremos una lección que jamás olvidará. Durante las siguientes semanas, Ernesto y yo ejecutamos nuestro plan con precisión quirúrgica. Comenzamos a aparecer juntos en lugares donde sabíamos que conocidos de Valeria nos verían. Restaurantes exclusivos, eventos sociales. Incluso coincidimos casualmente con ella en el centro comercial. Cada vez que nos veía, notaba cómo su sonrisa se tensaba, cómo sus ojos seguían a Ernesto con una mezcla de incredulidad y algo más. Algo que nunca había visto en ella cuando me miraba a mí: envidia. Ernesto era un actor excepcional. En público, sus manos siempre buscaban las mías. Sus labios rozaban mi oído para susurrarme cosas que hacían que me sonrojara. Sus regalos eran extravagantes. Joyas, ropa de diseñador, incluso me prestó uno de sus coches deportivos. Todo es parte del espectáculo, me decía cuando yo expresaba incomodidad por tanto lujo. Lo más extraño era que, en privado, Ernesto resultó ser una compañía agradable, inteligente, divertido, atento. A veces, durante nuestras largas conversaciones o cuando me mostraba sus restaurantes con orgullo genuino en los ojos, casi olvidaba que todo era una farsa. Casi. La primera grieta en el perfecto plan de Valeria y Marcos apareció 3 semanas después. Mi madre me llamó, su voz cargada de ese tono de chisme que tanto disfrutaba. ¿Sabes qué, mijita? Valeria y Marcos tuvieron una pelea terrible anoche. Parece que él le reclamó por estar siempre pendiente de tu vida con Ernesto. Imagínate. El mundo da vueltas, ¿no crees? El efecto en Valeria fue aún más notorio cuando asistimos juntos a la fiesta de cumpleaños de mi prima Elena. Mi hermana, que normalmente era el centro de atención, se quedó en un rincón observándonos con una copa de vino que nunca parecía terminarse. Marcos intentaba mantener conversaciones con ella, pero sus ojos constantemente se desviaban hacia nosotros. «¡Está funcionando!», murmuró Ernesto contra mi cabello mientras bailábamos una canción lenta. Sus manos en mi cintura se sentían seguras, cálidas. «Mírala. Está consumiéndose de curiosidad». Y tenía razón. Cuando fuimos al baño al mismo tiempo, no me sorprendió encontrarme con Valeria esperándome dentro. Su rostro normalmente perfecto mostraba signos de tensión,
pequeñas arrugas alrededor de sus ojos que el maquillaje no lograba ocultar completamente. Así que tú y Ernesto Gutiérrez, dijo sin preámbulos, apoyándose contra el lavabo con falsa casualidad. ¿Qué? Inesperado. Apliqué el lápiz labial frente al espejo, imitando su desinterés. Las cosas pasan cuando menos lo esperas. ¿No crees que es un poco conveniente? Justo después de lo de Marcos y yo. Me giré para mirarla directamente, permitiéndome una pequeña sonrisa. ¿Sabes qué es lo más interesante, Valeria? Que por primera vez en mi vida, tengo algo que tú nunca tuviste. Y por la forma en que nos miras, me parece que ahora lo quieres desesperadamente. Su rostro se transformó, la máscara de indiferencia cayendo completamente. Cuidado, hermanita. No todos los cuentos de hadas tienen un final feliz. Cuando salí del baño, mi corazón latía con fuerza. No por miedo, sino por una extraña excitación. Por primera vez en nuestra relación, yo tenía el poder. La situación escaló rápidamente después de aquella noche. Valeria comenzó a aparecer en lugares donde sabía que estaríamos. Súbitamente desarrolló un interés en la gastronomía y visitaba los restaurantes de Ernesto con frecuencia, siempre con Marcos a cuestas, quien parecía cada vez más un accesorio que un novio. Una tarde, Ernesto me invitó a la inauguración de su nuevo restaurante, el más lujoso hasta la fecha. Será el escenario perfecto, me dijo mientras me entregaba un vestido rojo que había comprado especialmente para mí. Esta noche daremos el siguiente paso. El evento fue espectacular. La élite de la ciudad se congregó para admirar el nuevo establecimiento de Ernesto. Yo, con mi vestido rojo y del brazo del anfitrión, me sentía como una princesa en un cuento moderno. Por supuesto, Valeria y Marcos estaban allí. Ella con un vestido dorado que seguramente costaba una fortuna, su mirada siguiéndonos por toda la sala. En el momento culminante de la noche, Ernesto pidió silencio y se dirigió a los invitados. Agradeció su presencia. Habló sobre sus sueños y sus planes futuros. Y entonces, para mi completa sorpresa, se giró hacia mí. Pero nada de esto tendría sentido sin la mujer que ha iluminado mi vida estos últimos meses, dijo, tomando mi mano. La sala entera guardó silencio. Desde mi posición, podía ver la cara de Valeria, pálida como el papel. Lucía, ha sido mi mayor inspiración. Y entonces, ante cientos de personas y flashes de cámaras, Ernesto Gutiérrez se arrodilló y sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Lucía Hernández, ¿me harías el honor de convertirte en mi esposa? El tiempo pareció detenerse. Los murmullos de asombro, los flashes de las cámaras. Todo se desvaneció en un zumbido distante. Miré el anillo, un diamante tan grande que casi parecía obsceno, y luego a Ernesto, cuyos ojos transmitían un mensaje claro. Sigue el juego. Esto no estaba en nuestro plan, al menos no en el que yo conocía. Una propuesta de matrimonio frente a toda la sociedad elevaba nuestra farsa a un nivel completamente nuevo. Pero al ver la expresión de Valeria, una mezcla de shock y algo que parecía dolor genuino, supe que habíamos logrado lo imposible. Habíamos quebrado su coraza de superioridad. Sí, respondí. Y la sala estalló en aplausos. Ernesto deslizó el anillo en mi dedo y me besó. No fue un beso de mentira, no fue parte del espectáculo. Fue real, intenso, casi desesperado. Y lo más perturbador fue que le respondí con la misma intensidad. Cuando nos separamos, vi a Valeria salir precipitadamente del salón, Marcos siguiéndola con expresión confundida. La venganza estaba servida y sabía deliciosamente dulce. Horas más tarde, cuando los últimos invitados se habían marchado, Ernesto me llevó a su penthouse con vistas a toda la ciudad. El champán fluía, y la euforia de nuestro éxito nos mantenía en una burbuja de celebración. ¿Viste su cara? Reí, quizás un poco afectada por el alcohol. Jamás había visto a Valeria así. Por fin sabe lo que se siente. Ernesto se sentó a mi lado en el sofá, su rostro repentinamente serio. Esto es solo el principio, Lucía. La verdadera venganza apenas comienza. ¿A qué te refieres?, pregunté, la euforia comenzando a disiparse. Ya logramos lo que queríamos. Valeria está destrozada. Se siente exactamente como me he sentido yo toda mi vida. Ernesto negó con la cabeza, sirviéndose otra copa. No entiendes la magnitud de lo que tu hermana me hizo. No fue solo rechazo. Ella destruyó mi reputación. Se burló de mis sentimientos frente a todos. Me convirtió en un chiste. Su voz se había endurecido, revelando un dolor que parecía tan fresco como si hubiera ocurrido ayer. Después de que me humilló públicamente, perdí todo. Mi confianza, mis amigos, incluso mi familia comenzó a tratarme como a un fracasado. Tuve que irme de la ciudad, reinventarme desde cero. Cada noche durante años, me dormía pensando en cómo haría pagar a Valeria. Sus palabras me helaron la sangre. De pronto, el lujoso penthouse se sentía frío, amenazante.
Este no era el Ernesto que había llegado a conocer en las últimas semanas. Este era alguien consumido por un odio tan profundo que había definido toda su existencia. ¿Qué planeas hacer?, pregunté, colocando mi copa en la mesa, repentinamente sobria. Su sonrisa no llegó a sus ojos. Vamos a casarnos, Lucía. Una gran boda, la más espectacular que esta ciudad haya visto. Invitaremos a todos, especialmente a Valeria, y justo cuando esté a punto de explotar de envidia, le daré el golpe final. ¿Qué golpe final? Mi voz era apenas un susurro. Arruinaré a Marcos. Tengo pruebas de algunos negocios turbios en los que está involucrado. Un par de llamadas y su carrera estará acabada. Y luego, cuando Valeria se quede sin nada, cuando dependa completamente de la caridad de tus padres, entonces la destruiré a ella también. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿En qué me había metido? Lo que había comenzado como una pequeña venganza personal se había convertido en algo monstruoso, alimentado por un odio que iba mucho más allá de mis propios resentimientos. Ernesto, esto es demasiado, dije, levantándome del sofá. Una cosa es darle una lección a Valeria, hacerle sentir un poco de lo que yo he sentido, pero destruirla completamente, arruinar su vida y la de Marcos. No puedo ser parte de eso. Su expresión cambió, la máscara de encanto desapareciendo completamente. ¿Acaso crees que tienes opción, Lucía? Estás tan implicada en esto como yo. A los ojos de todos, somos la pareja perfecta, los recién comprometidos. Si ahora te echas atrás, ¿qué crees que pensará la gente? ¿Qué dirá tu familia? Tenía razón, y eso me aterraba. En mi afán de venganza, me había encadenado a un hombre cuyo dolor y resentimiento eran tan profundos que habían corrompido cualquier rastro de humanidad en él. Intenté mantener la calma. Mira, podemos seguir con el compromiso un tiempo y luego romperlo amistosamente. No necesitamos llegar tan lejos. Ernesto se acercó, tomando mi rostro entre sus manos con una suavidad que contrastaba con la dureza de sus palabras. No lo entiendes, ¿verdad? Tú eres parte de mi plan desde hace mucho tiempo, Lucía. No fue casualidad que respondiese tan rápido a tu mensaje. Te he estado observando, esperando el momento perfecto. Mi corazón se detuvo. ¿Qué quieres decir? ¿Realmente crees que no sabía sobre tu relación con Marcos? ¿Que no sabía que Valeria te lo robaría eventualmente, como ha hecho con todos tus novios? Su sonrisa era ahora abiertamente cruel. Marcos trabaja para mí, Lucía. Lo contraté hace un año específicamente para conocerte, para acercarse a ti. El suelo pareció abrirse bajo mis pies. Marcos. Mi Marcos. El hombre por quien había llorado noches enteras. ¿Había sido parte de este plan desde el principio? No te creo. Logré articular, aunque una parte de mí sabía que era verdad. Las coincidencias, la forma en que Marcos había aparecido en mi vida, justo cuando yo más vulnerable me sentía, la rapidez con la que nuestra relación había avanzado. Su trabajo era simple: enamorarte y luego dejarse seducir por Valeria. Yo sabía que ella no resistiría la tentación. Nunca lo hace, y tú, herida y despechada, vendrías directamente a mí, buscando venganza. Ernesto parecía casi orgulloso mientras detallaba la elaborada trampa en la que yo había caído voluntariamente. ¿Por qué yo? ¿Por qué no fuiste directamente tras Valeria? Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero ya no me importaba mostrar debilidad, porque Valeria jamás me aceptaría directamente. Su ego es demasiado grande. Pero si te tenía a ti, su eterna segundona, a la que siempre ha superado, si te veía feliz con el único hombre que ella nunca pudo tener, entonces la tendría exactamente donde quería. Loca de celos, dispuesta a hacer cualquier cosa para quitártelo. Me sentí físicamente enferma. No solo había sido manipulada, sino que había sido un peón en un juego que ni siquiera comprendía completamente. ¿Y ahora qué?, pregunté, intentando ganar tiempo mientras mi mente buscaba desesperadamente una salida. ¿Me mantendrás como tu prometida a la fuerza? Ernesto rió, un sonido que alguna vez me había parecido agradable, y ahora sonaba como uñas arañando una pizarra. No necesito forzarte, Lucía. Tienes dos opciones. Continúas con nuestro acuerdo, te casas conmigo, y eventualmente, después de destruir a tu hermana, nos divorciamos amigablemente. Tú te quedas con una generosa compensación económica y todos felices. ¿Y la segunda opción? Mi voz temblaba. Te expongo. Le cuento a todo el mundo cómo participaste voluntariamente en este plan para vengarte de tu hermana. Cómo estabas dispuesta a fingir amor, a manipular a todos a tu alrededor por simple despecho, incluidos tus padres, tus amigos. Todos sabrán la clase de persona que eres realmente. Quedé atrapada, como un animal en una jaula. La desesperación dio paso a una claridad fría. Tenía que salir de allí. Necesitaba tiempo para pensar. Necesito aire, dije,
dirigiéndome hacia la terraza. Para mi sorpresa, Ernesto no me detuvo. «Tómate tu tiempo», respondió con calma inquietante. «Al final, harás lo correcto. Siempre lo haces, Lucía. Es tu naturaleza ser la buena, la que se sacrifica». En la terraza, el aire fresco de la noche aclaró ligeramente mis pensamientos. 30 pisos por encima de la ciudad, las luces se extendían como un mar de estrellas artificiales. Tan hermoso y tan frío como la trampa en la que me encontraba. Mi teléfono vibró en mi bolso. Un mensaje de un número desconocido. «Necesitamos hablar sobre Ernesto. Es urgente. Mañana, 10 de la mañana, Cafetería Luz. Ven sola». Miré hacia el interior del penthouse, donde Ernesto servía más champán, aparentemente confiado en que yo no tenía escapatoria. Y quizás tenía razón, pero si había una posibilidad, por pequeña que fuera, de entender lo que realmente estaba pasando, tenía que irlo. Borré el mensaje y volví adentro, forzando una sonrisa que esperaba fuera convincente. «Necesito tiempo para pensar», le dije, recogiendo mi bolso. «Todo esto es demasiado para asimilar en una noche». Sorprendentemente, Ernesto no insistió. «Por supuesto, querida. Tómate el tiempo que necesites. Pero recuerda, nuestro compromiso ya es público. La ciudad entera está hablando de nosotros». Me acompañó hasta la puerta, donde su chofer ya esperaba para llevarme a casa. Antes de despedirnos, me besó suavemente en los labios. «Piensa en todo lo que podemos lograr juntos, Lucía. Piensa en la cara de Valeria cuando finalmente comprenda que ha perdido». Durante el trayecto a casa, la cabeza me daba vueltas. ¿Quién habría enviado ese mensaje? ¿Sería una trampa más de Ernesto? ¿O había alguien más que conocía su verdadera naturaleza? Una cosa estaba clara: me había metido en algo mucho más oscuro y peligroso de lo que jamás había imaginado. Y ahora, la única forma de salir era avanzar directamente hacia el corazón de la tormenta. La Cafetería Luz era un lugar pequeño y acogedor en un barrio alejado del centro. El tipo de establecimiento que Ernesto o Valeria jamás frecuentarían. Llegué 10 minutos antes de la hora acordada, eligiendo una mesa en el rincón más alejado con vista a la puerta. Cada vez que la campanilla de la entrada sonaba, mi corazón daba un vuelco. Finalmente, a las 10 en punto, la puerta se abrió y la última persona que esperaba ver entró en la cafetería. Melissa Gutiérrez, la hermana menor de Ernesto. La reconocí por fotos que había visto en redes sociales, aunque nunca nos habíamos conocido formalmente. Era más baja que Ernesto, con el mismo cabello oscuro, pero ojos más amables. Se dirigió directamente a mi mesa, como si supiera exactamente quién era yo. «Lucía», dijo sentándose frente a mí sin preámbulos. «Gracias por venir. Lamento el misterio, pero era necesario». «¿Tú enviaste el mensaje?», pregunté desconcertada. «¿Por qué?». Melissa miró alrededor nerviosamente antes de inclinarse hacia adelante. «Porque eres la primera que tiene alguna posibilidad de detenerlo. Las otras no pudieron». Un escalofrío recorrió mi espalda. «¿Las otras? No eres la primera, Lucía. Mi hermano. Ernesto ha hecho esto antes, 3 veces para ser exacta. Siempre el mismo patrón. Encuentra a una mujer vulnerable, normalmente con problemas familiares complicados, la seduce. La utiliza para sus planes de venganza y cuando obtiene lo que quiere». Dejó la frase incompleta, pero el miedo en sus ojos completó el mensaje por ella. «La última fue hace 2 años», continuó Melissa, sacando discretamente su teléfono y mostrándome la foto de una mujer joven y sonriente. «Claudia Moreno. Estuvieron comprometidos durante 6 meses. Ella descubrió lo que Ernesto planeaba realmente y amenazó con exponerlo. Una semana después, tuvo un accidente automovilístico. Los frenos fallaron. Mi estómago se contrajo dolorosamente. «¿Estás diciendo que Ernesto...?» «No puedo probarlo», respondió rápidamente. «La policía dictaminó que fue un accidente. Pero yo conocía a Claudia, nos hicimos amigas. Ella me contó todo antes de...». Melissa tragó saliva. «Desde entonces he estado vigilando a mi hermano, esperando poder intervenir antes de que otra mujer sufra el mismo destino». «¿Por qué no vas a la policía?», pregunté, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta. «¿Con qué pruebas?». La palabra de la hermana loca contra un empresario respetado de la comunidad. Además, Ernesto tiene conexiones importantes». Sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y determinación. «Pero ahora tengo algo que podría exponerlo. Necesito tu ayuda». ¿Mi ayuda? Ni siquiera puedo ayudarme a mí misma. Estoy atrapada. Le conté todo. Cómo había caído en la trampa. Cómo Marcos había sido parte del plan desde el principio. Cómo Ernesto me tenía acorralada. Melissa escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente. Cuando terminé, me miró con una intensidad perturbadora. «Hay una forma de salir de esto, Lucía. Pero es arriesgado y necesitaremos ayuda. ¿Confías en mí?». La pregunta quedó suspendida entre nosotras. ¿Confiar en la hermana del hombre que había orquestado mi destrucción?
Parecía una locura, pero también era mi única esperanza. ¿Qué necesitas que haga?, pregunté finalmente. El plan de Melissa era audaz y peligroso. Según ella, Ernesto guardaba un diario en su oficina privada, uno donde detallaba meticulosamente sus planes, sus venganzas, incluso información sobre la muerte de Claudia. Es su forma de revivir sus triunfos, explicó. Es metódico. Necesita documentar todo. Mi tarea sería simple y a la vez terriblemente arriesgada: obtener ese diario durante la fiesta de compromiso que Ernesto había organizado para el fin de semana siguiente. Mientras todos los invitados estuvieran ocupados celebrando, yo tendría que escabullirme a su oficina, encontrar el diario y entregárselo a Melissa, quien esperaría en el estacionamiento. Una vez que tengamos el diario, iremos directamente a un amigo periodista que tengo. Él publicará todo, expondrá a Ernesto sin que pueda silenciarnos. Pero tenemos que ser rápidas y perfectas. No habrá segunda oportunidad. Los días siguientes fueron una tortura. Tuve que fingir normalidad frente a Ernesto, actuar como la prometida emocionada mientras por dentro me consumía el miedo. Cada mensaje, cada llamada, cada encuentro era una prueba para mi capacidad de disimulo. Valeria, por supuesto, no tardó en contactarme. Me citó en la casa de nuestros padres con el pretexto de hablar sobre la boda. Cuando llegué, estaba sola en la sala, con una copa de vino tinto en la mano y una expresión que nunca le había visto antes. Derrota. Supongo que debo felicitarte, dijo sin mirarme directamente. Finalmente ganaste. En otras circunstancias, esas palabras habrían sido música para mis oídos. Ahora, conociendo la verdad sobre Ernesto, sonaban huecas, incluso trágicas. No es lo que parece, Valeria, respondí sentándome frente a ella. Parte de mí quería contarle todo, advertirle del peligro. Pero no podía confiar en ella. Nunca había podido. ¿Sabes? Es irónico. Continuó como si no me hubiera escuchado. Siempre pensé que yo era la fuerte, la exitosa, que tú eras la que necesitaba a mí. Protección. Soltó una risa amarga. Qué equivocada estaba. ¿De qué hablas? Valeria me miró directamente, sus ojos ligeramente enrojecidos. Mamá y papá siempre te han preferido a ti, Lucía. ¿Nunca te diste cuenta? Mira qué responsable es tu hermana. Aprende de Lucía. Valeria, ¿por qué no puedes ser más como tu hermana? Me quedé sin palabras. Todo este tiempo, mientras yo me sentía la segundona, la invisible, ¿Valeria había sentido lo mismo? Cada novio que te quité, continuó, su voz quebrándose ligeramente, cada logro tuyo que intenté superar, todo fue para demostrarles que yo también valía algo, que yo también podía ser la preferida. Un silencio pesado cayó sobre nosotras. Dos hermanas que habían pasado toda su vida compitiendo por un amor que ambas creían que la otra recibía en abundancia. Valeria, dije finalmente, tengo que contarte algo sobre Ernesto. No es quien crees que es. No es quien yo creía que era. Le conté todo. El plan de venganza, la manipulación, incluso lo de Marcos. Con cada palabra, su expresión cambiaba del asombro al horror. ¿Marcos trabaja para él?, preguntó incrédula. Pero si nosotros, si él y yo, todo fue parte del plan, confirmé. Ernesto nos usó a ambas. Valeria se levantó abruptamente, caminando de un lado a otro de la sala. Tenemos que denunciarlo, ir a la policía. No es tan simple. No tenemos pruebas. Y según su hermana, Ernesto tiene conexiones. Además, dudé antes de... Existe la posibilidad de que haya estado involucrado en la muerte de una mujer. El color abandonó el rostro de Valeria. ¿Qué vamos a hacer? Por primera vez en nuestra vida adulta, el yo se había convertido en nosotras. La rivalidad había quedado momentáneamente suspendida frente a una amenaza común. Le expliqué el plan de Melissa, los riesgos, lo que estaba en juego. Para mi sorpresa, Valeria no dudó. Te ayudaré, dijo con determinación. Somos hermanas después de todo. Nadie más que yo tiene derecho a hacerte la vida imposible. A pesar de la gravedad de la situación, no pude evitar una pequeña sonrisa. Era lo más cercano a una declaración de amor fraternal que jamás había escuchado de sus labios. La noche de la fiesta de compromiso llegó más rápido de lo que me hubiera gustado. El evento se celebraba en uno de los restaurantes más exclusivos de Ernesto, transformado para la ocasión en un paraíso de flores blancas, luces tenues y champán que fluía sin cesar. Yo lucía un vestido azul medianoche que Ernesto había elegido personalmente. Estarás deslumbrante, me había dicho esa mañana, besándome con lo que parecía genuino afecto. Era un recordatorio escalofriante de su capacidad para fingir emociones que no sentía. Valeria llegó acompañada de Marcos, ambos interpretando a la perfección sus papeles de pareja feliz. Nuestro plan era simple:
Valeria crearía una distracción en el momento oportuno, mientras yo me escabullía hacia la oficina de Ernesto en el segundo piso. Melissa me había proporcionado una copia de la llave y un mapa detallado de las cámaras de seguridad que debía evitar. A medianoche, cuando la fiesta estaba en su apogeo, recibí el mensaje de texto acordado. Ahora, miré a través del salón y vi a Valeria asintiendo imperceptiblemente. Minutos después, un estruendo de cristales rotos y gritos agudos captó la atención de todos. Valeria, en una actuación digna de un premio, había tropezado y derribado la elaborada torre de copas de champán que decoraba el centro del salón. En medio del caos, me deslicé discretamente hacia las escaleras que conducían al área privada. El corazón me latía tan fuerte que temía que los guardias pudieran oírlo. La oficina de Ernesto era exactamente como Melissa la había descrito. Minimalista, fría, con un enorme escritorio de madera oscura como pieza central. Las cortinas estaban corridas, ofreciendo una vista panorámica de la ciudad iluminada. Con manos temblorosas, comencé a buscar en los lugares que Melissa había mencionado. La caja fuerte detrás del cuadro, para la cual también me había proporcionado la combinación, los cajones del escritorio, la pequeña biblioteca en la pared este. Finalmente, en el último cajón del escritorio, encontré lo que buscaba, un cuaderno de cuero negro, sin marcas exteriores. Lo abrí y mi sangre se heló. Allí, con una caligrafía meticulosa, Ernesto había documentado cada paso de sus planes, páginas y páginas de obsesión, manipulación y, lo más perturbador, detalles sobre cómo había arreglado los frenos del coche de Claudia. Estaba tan absorta en la lectura que no escuché la puerta abrirse. Cuando levanté la vista, Ernesto estaba allí, observándome con una calma aterradora. «Lucía, Lucía», dijo, cerrando la puerta tras él. «¿Qué parte de mi oficina es privada? No entendiste». Retrocedí instintivamente, apretando el diario contra mi pecho. «¿Cómo supiste que estaba aquí? Cámaras de seguridad, querida. No todas son visibles». Señaló un pequeño dispositivo camuflado en una esquina del techo. «Además, ¿realmente creíste que no sabía que te habías reunido con mi hermana?» Melissa siempre ha sido tan predecible en su rectitud moral. Se acercaba lentamente, como un depredador acechando a su presa. «Dame el diario, Lucía. Esto no tiene por qué terminar mal». «¿Cómo terminó para Claudia?», pregunté, ganando tiempo mientras evaluaba mis opciones de escape. La única salida era la puerta, bloqueada por Ernesto. Su sonrisa se tensó. «Un desafortunado accidente. A veces las personas no saben cuándo detenerse, cuándo aceptar que han perdido». «No voy a darte el diario», declaré, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi voz. «Se acabó, Ernesto. Todo el mundo sabrá lo que has hecho». En un movimiento rápido que no anticipé, Ernesto se abalanzó sobre mí. Luché, pero él era más fuerte. Me sujetó contra la pared, su mano cerrándose alrededor de mi garganta. «Realmente me gustabas, Lucía», susurró, su rostro a centímetros del mío. «Más que las otras. Pensé que tú entenderías, que compartirías mi deseo de justicia». «¿Justicia?», logré articular a pesar de la presión en mi garganta. «Esto no es justicia, es obsesión. Enfermiza obsesión». Su agarre se intensificó. «Dame el diario», repitió, su voz ahora peligrosamente suave. En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Valeria y Marcos irrumpieron en la oficina, seguidos por 2 oficiales de policía. Ernesto me soltó inmediatamente, retrocediendo con expresión de incredulidad. «Alejandro Ernesto Gutiérrez», dijo uno de los oficiales, «está bajo arresto por el asesinato de Claudia Moreno y por intento de asesinato de Lucía Hernández». Todo sucedió muy rápido después de eso. Ernesto fue esposado y sacado de la oficina mientras gritaba amenazas y acusaciones contra todos nosotros. La fiesta abajo se disolvió en un caos de murmullos y flashes de teléfonos móviles capturando el espectáculo. Melissa apareció a mi lado, abrazándome con fuerza. «Lo lograste», murmuró. «Finalmente se acabó». Resultó que el plan había cambiado sin mi conocimiento. Valeria, desconfiando de la seguridad del plan original, había contactado directamente a la policía con la información que yo le había dado. Marcos, sintiéndose culpable por su papel en toda esta historia, había corroborado todo, ofreciéndose como testigo a cambio de inmunidad. «¿Por qué no me dijiste que habías cambiado el plan?», pregunté a Valeria mientras nos sentábamos en la sala de espera de la comisaría, tazas de café tibio en nuestras manos. Ella me miró con una mezcla de arrepentimiento y determinación, porque sabía que te opondrías, que pensarías que era demasiado arriesgado, que podría salir mal. Necesitaba que tu reacción fuera genuina para que Ernesto no sospechara. No pude evitar reír.
Una risa cansada pero liberadora. Siempre haciendo las cosas a tu manera, ¿eh? Valeria sonrió. Una sonrisa que por primera vez en años no contenía malicia ni competitividad. Algunas cosas nunca cambian, hermanita. Las semanas siguientes fueron un torbellino mediático. La historia del empresario respetado que resultó ser un asesino obsesionado con la venganza capturó la atención nacional. El diario de Ernesto proporcionó evidencia suficiente, no solo para el caso de Claudia, sino también para otras manipulaciones y fraudes que había cometido a lo largo de los años. Marcos se disculpó profusamente conmigo, explicando cómo Ernesto lo había contratado inicialmente para un trabajo legítimo en su empresa, antes de chantajearlo para que participara en su plan. No pude perdonarlo completamente, pero entendí que él también había sido una víctima, aunque de una manera diferente. Sorprendentemente, mi relación con Valeria comenzó a sanar. El trauma compartido nos había unido de una forma que décadas de convivencia familiar no habían logrado. Empezamos a hablar, realmente hablar, sobre nuestros resentimientos, nuestros celos, nuestras percepciones distorsionadas del amor familiar. Nunca quise hacerte daño, me confesó durante una de nuestras largas conversaciones. Siempre pensé que eras más fuerte que yo, que podías soportarlo. Y yo siempre pensé que eras perfecta, respondí, que nada de lo que hiciera podría compararse contigo. Nos reímos de la ironía, de cómo habíamos pasado toda nuestra vida envidiando en la otra lo que creíamos que nos faltaba, sin darnos cuenta de que ambas nos sentíamos igualmente inseguras. Un año después, me encuentro en un lugar que jamás habría imaginado. La cafetería Luz, donde todo comenzó a desenmarañarse, ahora me pertenece. La compré con parte del dinero del acuerdo que recibí después de testificar contra Ernesto, quien cumple una condena de cadena perpetua. Melissa viene a menudo. Nos hemos hecho amigas, unidas por la experiencia compartida y un deseo genuino de dejar atrás el pasado. También está estudiando psicología, decidida a ayudar a otras mujeres que han sido víctimas de manipulación y abuso. Valeria y yo. Bueno, seguimos siendo hermanas, con todo lo que eso implica. Tenemos nuestros desacuerdos, nuestros momentos de tensión, pero ahora hay un respeto mutuo. Un entendimiento que antes faltaba. Ya no compite por mis novios. De hecho, fue ella quien me presentó a Daniel, el arquitecto con quien llevo saliendo 6 meses. En cuanto a Marcos, decidió mudarse a otra ciudad para empezar de nuevo. Nos escribimos ocasionalmente, mensajes cortos y educados. No hay resentimiento, pero tampoco hay nostalgia. A veces, cuando cierro la cafetería por la noche, me quedo un momento contemplando lo que he construido de las cenizas de aquella venganza fallida. Un espacio cálido, acogedor, lleno de risas y conversaciones genuinas. Lo opuesto a todo lo que Ernesto representaba. Y me doy cuenta de que, irónicamente, él tenía razón en una cosa. La venganza puede ser transformadora, pero no de la manera que él creía. No destruyendo a otros, sino reconstruyéndote a ti mismo después de la tormenta, encontrando fuerza donde solo había dolor. Y quizás lo más importante, descubriendo que incluso las relaciones más dañadas pueden sanar si hay voluntad de ver más allá del espejo distorsionado de nuestras propias inseguridades.